Presentamos Estado Regional. Estado Regional. Comenzamos aquí una nueva edición de Estado Regional, esta conversación donde invitamos a políticos de nuestra zona para hablar de temas que tienen importancia para nuestro territorio, y hoy estamos en compañía de la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Oscar. Diputada del Distrito 20, que pese a eso no puedo dejar de preguntarle por un tema particular que ha marcado la región, con un tema que preocupa desde hace mucho tiempo, que es la seguridad de la provincia de Arauco. Si bien su distrito es otro, pero quiero preguntarle su opinión respecto de lo que conocimos esta semana, en particular un operativo importante en la provincia de Arauco, con un factor que no deja de ser también importante, y es que es una diligencia que está encabezada por el Ministerio Público de la Araucanía, pero que se desarrolla en la región del Biobío, Cañete y Tirúa, en búsqueda en particular de los cabecillas de la UAM, unos grupos más violentos que coexisten en ambas regiones, pero que en particular dejan evidencia que están aquí, instalados en la región del Biobío. Quiero conocer su opinión a propósito de eso. Sí, efectivamente, como tú bien dices, Oscar, durante estos días hemos conocido un operativo en todos estos procesos investigativos que ya lleva una situación bien compleja que envuelve a nuestra región del Biobío y también a la Araucanía ya durante mucho tiempo. Nosotros ya la próxima semana nos corresponde extender el estado de excepción constitucional. Yo los he aprobado todo porque en el fondo considero que la situación es bien compleja acá en nuestra zona, donde hay que recordar que la mayor cantidad de atentados más violentos se ha registrado en nuestra región. Y así también en la Araucanía. Entonces, en ese contexto, yo creo que esto es un importante avance, donde los procesos investigativos, este operativo que tuvo, cierto, la PDI, donde, bueno, hubieron heridos, cierto, y también un fallecido. Y en ese contexto también yo valoro los avances que ha tenido este proceso investigativo. Y hay que recordar que han ocurrido varios factores, muchísimos, todo lo que es atentados terroristas en la macrozona sur, donde hemos visto asesinatos, donde hemos visto atentados violentos, bueno, también a la infraestructura crítica también hemos visto atentados. Entonces yo creo que esto es un importante avance. Esperamos, obviamente, todas estas diligencias están en curso, me refiero a los procesos investigativos están en curso, por lo tanto esperemos que tengan buenos resultados, ¿cierto? Todos estos procesos, me refiero ya a condenas, que es lo que ya nos interesa para que siga bajando lo que es la tensión, estos atentados que lamentablemente tienen atemorizada a la región del Biobío y a la Araucanía. Entonces, en ese contexto yo creo que es un importante avance, y también valorando el trabajo de la Fiscalía, valorando el trabajo también de la PDI. ¿Está difícil echar pie atrás ya en el estado de excepción? ¿Mantenerlo, eternizarlo? ¿Se puede hacer algo distinto, incrementar, sumar alguna otra acción? ¿Qué más se puede hacer en la zona? Sí, por supuesto, yo creo que primero hay que valorar que el estado de excepción constitucional ha traído un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que ese es el enfoque principal, donde nosotros hemos visto que la ciudadanía, cuando uno lo recorre, conversa con las personas en el territorio, lo piden. Para ellos bajar la tensión, bajar el miedo, ¿cierto? Eso es un factor, yo creo, importante, y yo que he apoyado cada uno de los estados de excepción constitucional va en esa línea. Primeramente, entregarle tranquilidad y seguridad a la ciudadanía de la región del Biobío, bueno, las dos provincias que involucran, ¿cierto?, el estado de excepción, más la región de Araucanía. Pero también uno entrega a través de estos estados de excepción constitucional un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a lo que es la acción de los carabineros, ¿cierto?, de las policías. Entonces, en ese contexto, al menos hemos visto que la Fiscalía ha trabajado, ha tenido ciertos resultados en los procesos investigativos. Ahora la nueva diligencia que yo creo que es un importante avance. Entonces, los resultados al menos lo estamos viendo, ¿cierto?, que el estado de excepción constitucional, por un lado, entrega lo que es un poco de tranquilidad a la ciudadanía en este contexto de actos terroristas que se están viviendo allá, que son muy violentos, y por otro lado también, a pesar de todo lo duro, las distintas atentados que hemos visto, lo cual ha sido durísimo. Hay que recordar que hace un par de meses nosotros tuvimos el asesinato de 3 carabineros, ¿cierto?, acá en nuestra región. Entonces es muy doloroso todo lo que hemos vivido como país debido a esta situación. Entonces yo creo que
hay que mantenerlo hasta que uno vea, ¿cierto?, que realmente todas las diligencias, todos los procesos investigativos, todo el trabajo de la Fiscalía ya de manera concreta ha disminuido, ¿cierto?, los atentados, aunque sabemos que han bajado, pero hace un par de meses, el 27 de abril, ¿cierto?, vimos un horroroso asesinato de 3 carabineros, y eso hace un par de meses atrás nomás. Sí, si hablamos de seguridad, diputada, otro tema que también conocimos los últimos días en Concepción, con estas bandas organizadas que prácticamente se han tomado, ¿no?, el centro de Concepción con locales comerciales. Le cuento un detalle del trabajo nuestro. Nosotros intentamos conversar con representantes de la Cámara de Comercio a propósito de este operativo y no fue posible porque están atemorizados, están asustados. Prácticamente estas bandas se han tomado, como le decía, el centro de Concepción. Usted, entre las críticas que ha hecho a la labor de gobierno, usted ha dicho particularmente dar pasos concretos en descentralización en materia de seguridad. ¿Qué propone usted, diputada? Sí, yo creo que ese es un tema muy medular en nuestro país y, bueno, viendo nuestra realidad, lo cual estamos viviendo, ¿cierto?, como región del Biobío. Por un lado, hay que reconocer que las cifras nos indican que lamentablemente ha aumentado lo que son las estadísticas en relación a los asesinatos. Por otro lado, también el crimen organizado con los antecedentes que todos conocemos. Y en ese contexto yo creo que, por un lado, ¿cierto?, nosotros le hemos pedido también en varias ocasiones al presidente de la República que utilice las herramientas que a él también la Constitución le entrega. Le hemos solicitado estado de excepción constitucional o toque de queda, medidas, ¿cierto?, en las regiones, bueno, en Santiago, y ahí es donde yo también percibo que a veces se toman por el centralismo más acciones allá. ¿Usted cree ¿cierto? que situaciones como esa deberían aplicarse dónde? ¿Aquí en Concepción, Sí, Lota, Coronel? Por supuesto, yo creo que son medidas que debe evaluarse, son atribuciones del presidente de la República, obviamente con antecedentes, con todas las estadísticas. Pero también, ojo, que yo también creo que aquí por otro lado tiene que articularse un mejor trabajo estatal en lo que es todos los procesos de fiscalización. Recuerda usted que en el comercio ilegal tiene que fiscalizar también, ¿cierto?, Servicio de Impuesto Interno, tiene que fiscalizar, por ejemplo, también aquí las distintas seremías, ¿cierto?, que tienen también su rango de acción también que entra en esta área. ¿No y por supuesto también yo creo que lo que es Carabineros en sí. Entonces, más que nada, yo estoy solicitando a nivel un trabajo más coordinado, ¿cierto?, porque es un área que todavía tiene que irse desarrollando, porque siempre yo he conversado con distintos actores de seguridad. Por ejemplo, sabemos la importancia de que la gente nos pide siempre más carabineros. Claro que sí, porque los necesitamos, pero también necesitamos mayores fiscalizaciones, necesitamos mayor coordinación, por ejemplo, del Servicio de Impuesto Interno en todo su proceso de fiscalización, que va ligado también con el comercio ilegal. Entonces, a lo que voy yo, que también falta esa arista de mayor diálogo y coordinación estatal, que es un brazo importante, y por supuesto todo lo que es la inteligencia, ¿cierto?, en cuanto a los proyectos de ley también que están en el Congreso avanzando. Y por último también quiero agregar otro componente. Yo soy una de las autoras principales del proyecto que prohíbe la narcocultura. Sí. Es un área un proyecto que recién se está empezando a discutir por primera vez en el Congreso Nacional. ¿En qué situación está en este momento? Sí, está en primer trámite constitucional, empezamos a discutirlo hace 2 días en la sala, en la Cámara, para allá, obviamente está a la espera de la votación, quedó la discusión pendiente, pero es un importante paso, ¿cierto?, para trabajar otra arista, otra área, otra variable, ¿cierto?, para ir a frenar todo el avance dañino, nefasto de los tentáculos, ¿cierto?, del narcotráfico. ¿Qué podría prohibir, por ejemplo, fiscalizar o medir este proyecto? Sí, mire, abarcas un área bien específica que es prohibir todas las manifestaciones artísticas u obras que hagan una apología, ¿cierto?, o exalten lo que son los delitos. Delitos como el narcotráfico, consumo de droga, porte de armas, explotación sexual infantil. Y en ese contexto también es una arista muy importante, ya que, como le decía, primera vez que se va a empezar a discutir esto en la Cámara. Tiene componentes como, por ejemplo, como objetivo principal, proteger a los niños y adolescentes. Recuerda usted que muchas veces pueden decir, no, que esto viene a coartar libertades, viene a coartar la libertad de expresión. No, está que lo que buscamos con este proyecto de prohibir la narcocultura es entregar una protección especial que la otorga la Constitución, las leyes, los tratados internacionales de protección a la infancia a los niños y adolescentes, ¿cierto?, que son quienes más son influenciados muchas veces por estos grupos, a través de que los toman, ¿cierto?, los utilizan para la droga o le entregan una
una visión de vida distinto, como expectativas de vida, ¿cierto? Que es fácil el acceso, por ejemplo, al dinero, que no importa los medios y así. Entonces es un área que estamos comenzando a discutir en el Congreso Nacional. Próximamente se va a dar ya la votación, pero yo creo que es importante, aparte, ¿cierto?, de todas las otras aristas que hemos hablado, también avanzar en el ámbito de prohibir la narcocultura, de cómo ha permeado lamentablemente nuestra sociedad. ¿Y eso busca penas de cárcel? Sí, también busca una en cuanto a lo que es multa y también una pena de 61 días a 500 días aproximadamente, está en ese rango. Donde nosotros buscamos esto, pero obviamente está todo en desarrollo, está en votación. ¿Cómo ve usted el apoyo al proyecto? Sí, hasta el momento lo he visto positivamente, tiene un sector que no le gusta, eso a mí me sorprendió, porque sabemos que tenemos que dar en el Congreso Nacional una batalla frontal, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que defiende quienes no están de acuerdo? Sí, me sorprende que en el fondo no se dimensione la profundidad de lo que es la narcocultura, en el fondo los tentáculos del narcotráfico, eso me llama mucho la atención. Y por otro lado se van por el lado de la libertad de expresión, pero nosotros decimos que no, o sea, en el fondo tú estás prohibiendo la apología de delitos, que es totalmente distinto, ¿cierto? Apología de delitos como te decía, tráfico de droga, consumo de droga, porte de armas, explotación sexual infantil. Entonces, en ese contexto nosotros queremos dar esta discusión, esperemos ya próximamente que esto ya se pueda ir votando, pero al menos yo veo un ambiente de estar disponibles a abrir el diálogo y el debate respecto a este tema, de cómo la narcocultura ha permeado la sociedad y cómo está influenciando las nuevas generaciones. Diputada, le quiero hablar un poquito de política, de su partido en particular, un partido que ha crecido mucho, que de hecho va a tener mucha presencia en las elecciones de octubre, con candidato a gobernador, entiendo, en las 16 regiones y hay muchísima presencia. Y en particular le quiero preguntar por la relación de su partido con el resto de la oposición. En algún momento se dijo que no, el Partido Social Cristiano era una especie como de piedra en el zapato un poquito para la derecha, porque viene a plantarse muy fuerte y en algunas comunas va a debilitar también a la oposición. ¿Cómo está la relación con los otros partidos de la oposición? Sí, yo creo que hay que aclarar que nosotros desde el Partido Social Cristiano siempre estuvimos disponibles al diálogo. Desde un inicio nosotros ya nos hemos conformado a nivel nacional como tú bien decías, y en ese contexto siempre estuvimos disponibles a buscar los caminos, ¿cierto?, para buscar un candidato único, obviamente, en todas las regiones donde nosotros estamos presentes, pero lamentablemente yo personalmente percibía una campaña de la invisibilización, como que en el fondo dialoguemos, sí, pero hasta aquí nomás llego, ¿cierto? Más que nada mis candidatos, ellos manifestaban que sus candidatos eran los que tenían que prevalecer y al final no había una intención real para procurar un diálogo. Entonces, eso yo creo que gatilló todo esto, yo lo lamento, pero ya estamos en competencia, ¿cierto? Ya llevamos 2 semanas prácticamente de entrar en estas elecciones, hasta la vuelta de la esquina, las elecciones ahora municipales y de gobernadores. Como tú bien decías, estamos con los 16 candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes, 89, más acerca de 200 candidatos a consejeros regionales. En total serían como 1000 candidatos que llevamos en todo nuestro país, con obviamente nuestros candidatos a concejales también, y disponibles, como les decía, totalmente a la competencia. Ya estamos los equipos desplegados como corresponde y buscando, ¿cierto?, llegar a servir a nuestro país, que es lo más importante en el fondo, con nuestras ideas del Partido Social Cristiano, que queremos contribuir en el ámbito obviamente de seguridad, que es la temática número 1 de nuestro país, y este proyecto que estoy manifestando hoy en día, por ejemplo, que buscamos prohibir la narcocultura, es un proyecto nuestro, donde estamos visibilizando también estas temáticas y contribuir, ¿cierto?, de esa área también. Y por otro lado, todo lo que son los proyectos relacionados también con ideas y propuestas con la probidad y la transparencia, que creo que también es un tema muy importante hoy en día, justamente con todo lo que está ocurriendo con el caso audio, ¿cierto?, el caso convenio, el caso fundaciones, donde también queremos contribuir fuertemente y al desarrollo económico, ¿cierto?, social y cultural de las distintas comunas de nuestro país. El caso audio en particular, usándolo como un botón de muestra, ¿le sorprende a usted todo lo que ha pasado? Estamos en una crisis de
de transparencia en Chile? ¿Son hechos aislados? ¿Está sorprendida usted con lo que hemos conocido? Mire, yo fui parte también de la comisión investigadora del caso Audios cuando esto se inició, se destapó. Yo también fui parte de la comisión investigadora, pero recuerde que nosotros tenemos atribuciones limitadas en ciertas áreas, entonces nosotros investigamos todo lo que correspondía al Servicio de Impuesto Interno y a la CMF. Entonces ahí es donde veíamos también que me llamó mucho la atención cómo tenemos los orígenes de todo esto. Recuerda usted que hay una estafa también al Estado, que era lo que también yo creo que es otra arista que también está en desarrollo y se está investigando. ¿Se acuerda usted que había todo esto tiene una raíz de evitar pagar impuestos, rebajas? Entonces es un trasfondo y aparte tiene otras aristas también con el ámbito de los jueces. Desde el Congreso también mis colegas han levantado anuncios de acusaciones constitucionales. Obviamente nosotros las vamos a estudiar y porque tenemos que revisarse todos los antecedentes, pero estamos totalmente disponibles a apoyarlas. También lo hemos dicho, dando una señal fuerte desde el Partido Social Cristiano en contra de la corrupción. Entonces, uno al escuchar, como le decían, estuve en esa comisión investigadora, al revisar los antecedentes, yo creo que lamentablemente es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, tenemos que trabajar de parte del gobierno. Han habido anuncios de proyectos de ley que van a ir más en esa línea, que la cual obviamente vamos a estar apoyando. Yo también ya he ingresado algunas mociones al respecto, porque creemos que lamentablemente es una realidad, pero tenemos desde el Estado, desde el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo, hacernos cargo también con proyectos, ¿cierto?, para ir levantando más fuertemente lo que es la bandera de la transparencia y la probidad. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá como Estado y trabajar en conjunto, porque esto es complejo, es difícil, pero tenemos que ponernos manos a la obra, ¿cierto?, y empezar a trabajar en pos de ello. Diputada Francesca Muñoz, muchas gracias por haber estado en Estado Regional. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos, la próxima semana nos descansamos en 2 semanas más con Estado Regional. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Estado Regional.